Interpretación del dominio de frecuencias. Esta sección la iniciamos con el arrastre neural. Se le llama arrastre neural a la actividad que puede seguir los ritmos de los estímulos sensoriales dinámicos como lo es el habla y la música. Este arrastre neural se basa de baja frecuencia en las bandas neurales delta y teta específicamente. Proporcionan unos mecanismos potenciales para representar e integrar la información temporal. Nuestro cerebro produce impulsos eléctricos, potenciales de acción, que viajan a través de nuestras neuronas. Estos impulsos eléctricos producen ritmos que son conocidos como ondas cerebrales. Los impulsos eléctricos son información que viaja de neurona a neurona, haciendo uso de cientos de miles de ellas para lograr transportarse y ejecutar una función determinada. La actividad de las ondas cerebrales puede observarse en un electroencefalograma. Se sabe que los diferentes patrones de ondas cerebrales se relacionan con el avituallamiento, con diferentes estados de conciencia, tales como concentración intensa, estado de alerta, o sea, despierto, sueño profundo, sueños vividos, somnolencia, relajación, hipnosis, estados alterados de conciencia, entre otros. Aparte de las ondas cerebrales delta y teta, existen la alfa y la beta. A continuación se describirán estos diferentes tipos de ondas cerebrales en orden de mayor a menor actividad. Este se produce cuando el cerebro está despierto e implicado en actividades mentales. Son ondas amplias y las de mayor velocidad de transmisión de las cuatro. Su frecuencia oscila entre 14, 30, 35 Hz, ciclos por segundo. Denotan una actividad mental intensa. Cuando una persona está dando un discurso, estudiando, realizando un problema de matemáticas, etc., su cerebro se encuentra emitiendo este tipo de ondas. Esta onda representa un estado de escasa actividad cerebral y relajación. Esta onda es más lenta y de mayor amplitud de las beta. Su frecuencia oscila entre 8 y 14 Hz. Una persona que ha terminado una tarea y se sienta a descansar se encuentra a menudo en este estado, alfa, así como la persona que está dando un paseo, disfrutando del paisaje. Son ondas de mayor amplitud y menor frecuencia, entre 4 y 8 Hz. Se alcanza bajo un estado de calma profunda. La persona que está fantaseando o soñando despierta se encuentra en este estado, así como la persona que tras conducir un rato de repente se da cuenta de que no recuerda cómo ha hecho los últimos kilómetros. Se dice que es un estado de inspiración de ideas y soluciones creativas. Se trata de un estado en el que las tareas realizadas se han automatizado, ya que no se necesita tener un control atencional y consciente de su ejecución, pudiendo el sujeto distanciarse de ellas mentalmente, es decir, que su mente esté en otro sitio, a veces decimos en la luna. Son las ondas de mayor amplitud y menor frecuencia, entre 1,5 y 4 Hz. Nunca llegan a cero, pues eso significaría la muerte cerebral. Se generan ante un estado de sueño profundo. Cuando nos vamos a dormir, las ondas cerebrales van pasando sucesivamente de beta a alfa, teta y finalmente delta. Durante el sueño se producen ciclos que duran unos 90 minutos. En este espectro, la potencia de la señal se contrae a 1 Hz. Aquí solo se enfocan en la forma de la onda de respuesta neural en lugar de la escala. Por lo tanto, la amplitud en esta unidad es arbitraria.
En esta figura se puede identificar que el ciclo de sinusoide se repite cada espectro de la señal en muestra a múltiples frecuencias fundamentales de múltiplos de Hertz. Se puede observar que la potencia más fuerte aparece en el cuarto armónico, más que en la frecuencia fundamental. En la curva negra se discontinúa muestra la envolvente y la curva gris muestra la forma de onda. La envolvente de 1 Hz impone un claro ritmo de 1 Hz en la forma en que la potencia de la señal fluctúa a tiempo. Sin embargo, el espectro de la señal mocionada no muestra potencia a 1 Hz, sino potencia a 20 Hz y 20 más o menos 1 Hz. En la siguiente gráfica se puede observar la amplitud modulada a 1 Hz. La curva negra discontinua muestra la envolvente, mientras la curva gris muestra la forma de onda. El sobre de 1 Hz impone un claro de 1 Hz ritmo en cómo la potencia de la señal fluctúa en el tiempo. El espectro de la señal modulada, sin embargo, no muestra potencia a 1 Hz. En la sección anterior se mostró que una señal neural se repite cada t segundos y esta está representada en el dominio de la frecuencia por frecuencias armónicamente relacionadas en segundos. En esta nueva sección se discutirá en más detalle acerca de qué factores decide el poder en cada frecuencia. Una señal periódica es totalmente caracterizada por un solo ciclo. En la siguiente figura se ilustrará el análisis de Fourier de una señal periódica, incluidos ciclos múltiples, y el análisis de Fourier de un solo ciclo. A continuación veremos que la relación entre el espectro de una señal periódica y el espectro de un solo ciclo da forma a una onda y a un espectro de una señal, que se puede ver como una simulación de una respuesta relacionada con un evento. La medición de la señal dura 1 segundo, mientras que la señal solo fluctúa durante aproximadamente 300 minutos. Cuando la medición de la señal es 1 segundo, el espectro solo muestra valores discretos a 1 Hz y sus armónicos marcados con una cruz. Sin embargo, es habitual conectarse los valores discretos como una curva, mostrada por la curva punteada. Cuando la señal en A se repite cada 1 segundo, construye una señal periódica. La figura muestra 3 segundos de medición de la señal periódica, que incluye 3 ciclos de los armónicos. Los de la potencia es 0, sin embargo, en frecuencias que no son los armónicos de 1 Hz, es decir, la frecuencia fundamental de la señal, el espectro en A se produce en B, en rojo. Está claro que el espectro en A es la envolvente del espectro de la señal en B. En estas señales encontramos eventos que se repiten a diferentes velocidades. Las figuras del panel izquierdo muestran la forma de onda de respuesta, mientras que las figuras del panel derecho muestran el espectro de respuesta. En estas figuras del panel izquierdo, cada punto rojo indica un evento sensorial. En A hay una única respuesta relacionada con el evento, cuyo poder se concentra en θ, banda de 4 a 8 Hz. En B, las respuestas a eventos sensoriales que se repiten a ritmos diferentes. Cuando la tasa de estímulos está muy por debajo de la banda θ, por ejemplo, a 1 Hz, hay poca supervisión entre las respuestas a diferentes eventos sensoriales. En el espectro, el poder de respuesta es débil y se distribuye a lo largo de una serie de frecuencias relacionadas armónicamente. Cuando el estímulo está dentro de la banda θ,
por ejemplo 4 y 6 Hz, las respuestas a diferentes eventos sensoriales se superponen en el espectro. Se ve una fuerte respuesta en la frecuencia fundamental del ritmo de estímulo y también en el segundo armónico si cae en el rango de frecuencia de resonancia de las respuestas relacionadas con el evento. Si la tasa de estímulo es muy alta, una respuesta clara solo aparece en el inicio del estímulo. En la discusión anterior solo se consideran las respuestas neuronales a una secuencia de eventos brevemente sensoriales. No obstante, muchos de los estímulos sensoriales, como el habla y la música, cambian continuamente, como la actividad neural. Sigue un estímulo continuamente cambiante. Sigue siendo una pregunta de investigación sin resolver para una revisión. Una hipótesis es que la respuesta es todavía desencadenada por eventos sensoriales o perceptuales discretos. Por ejemplo, bordes acústicos o inicios de salida, oración, es cuyo caso el de la discusión anterior todavía se sostiene. La otra hipótesis, sin embargo, es que la respuesta sigue al estímulo continuamente. Bajo esta hipótesis, para un sistema lineal invariante en el tiempo, la respuesta relacionada con el evento, si la característica de estímulo cambia sin problemas, por ejemplo, sinusoidalmente, su poder se concentrará en la frecuencia fundamental. En este caso, el poder de respuesta también se concentrará en la frecuencia fundamental y cualquiera de las respuestas a frecuencias armónicas refleja neural no lineal tratamiento. Cuando una respuesta muestra una potencia fuerte en F0, indica línea de base, fluctuaciones, dentro de cada periodo de estímulo. Por ejemplo, cuando F0 está por debajo de 1 Hz y se ve una fuerte respuesta neural en F0, indica una derivada lenta en la respuesta. Línea de base. A lo largo del tiempo intervalo comparable a la duración de un ciclo de estímulo, si una respuesta es local, es decir, que dura por un tiempo corto, que el ciclo del estímulo apenas puede contribuir al seguimiento neural a la frecuencia fundamental. Por ejemplo, la respuesta evocada auditiva de latencia media dura por lo menos de 100 minutos. Si esta respuesta se repite cada un segundo, difícilmente puede contribuir al arrastre neural de 1 Hz. Muy baja frecuencia, por ejemplo, menor que 1 Hz. En la lentitud de la baja frecuencia, el arrastre es, de hecho, su característica principal. Una hipótesis clave sobre el arrastre neural de baja frecuencia es que la respuesta neural no regresa a la línea de base cuando llega al próximo estímulo, y esta deriva la referencia proporcional en un contexto para el procesamiento del próximo estímulo. El arrastre neuronal de baja frecuencia a menudo se observa durante procesamientos de voz y música. Cuando escucha discursos material del habla, el arrastre neuronal se acerca con fiabilidad en la banda delta, menor que 4 Hz, incluido el rango de frecuencia acerca o por debajo de 1 Hz. Se demuestra además que el arrastre neural en la banda delta refleja no solo la codificación neural de la acústica características, sino también la codificación neural de las estructuras sintácticas. Sin embargo, se observa que un arrastre neural de banda delta similar durante el procesamiento de la música en particular, se ha demostrado que una actividad neural puede seguir el ritmo musical y el metro. Estos resultados sugieren que la baja frecuencia arrastre neural podría desempeñarse en un papel de análisis en la estructura temporal del habla y la música, formando el nivel de frase de trozos. Por otro lado, aunque muy baja frecuencia neural, el arrastre se observa confiablemente durante el habla y la música,
procesamiento que no es absoluto ni un fenómeno universal durante el procesamiento del estímulo auditivo arbitrario. Incluso aquellos con un ritmo acústico de baja frecuencia, como lo son en un estudio realizado por Lacotz 2013, los PIPs se tomó la presente en cada 1.5 segundos, solamente respuestas evocadas auditivas transitorias, es decir, los sujetos están realizando una tarea de detección de valores atípicos, sin embargo, una deriva lenta en la línea de base a lo largo del periodo de estímulo de 1.5 Siemens, en objetos sanos, pero no en pacientes con esquizofrenia. Para otro ejemplo, Dowling y Poipler 2015 estudiaron las respuestas neurales a la música a un ritmo muy lento, en algunos casos debajo de 1 Hz. Las respuestas neuronales de los músicos están atrapadas en el tiempo de una pieza determinada, mientras las respuestas neuronales de los músicos solo aparecen en el armónico de la frecuencia de tiempo. Ambos ejemplos muestran que el arrastre neural es muy lento, menos de 1 Hz. No es una consecuencia natural de las respuestas sensoriales evocadas y solo surge como consecuencia del compromiso de la tarea pericia. Por lo tanto, se puede concluir que el arrastre neural de baja frecuencia es fundamental en el ritmo de un estímulo, generalmente implicado en fluctuaciones lentas en la forma de una alta respuesta neural, que puede ser visto como una deriva lenta en la respuesta, línea de base, dentro de cada ciclo de estímulo, actividad neural, que oscila a un ritmo mucho más rápido que el ritmo del estímulo y los nervios transitorios. Respuestas que mueren dentro de las frecuencias armónicas en el espectro. Cuando el arrastre neural se baja de frecuencia, emerge a la frecuencia fundamental del ritmo del estímulo, así indicando que las influencias de los estímulos previos no mueren cuando llega el próximo estímulo. En otras palabras, los estímulos establecen un contexto o neurona en el que se producirá un nuevo estímulo. En resumen, el arrastre neural de baja frecuencia implica que los generadores neuronales tengan una dinámica intrínseca, lenta, o que el sistema neural rastree continuamente ciertos cambios sin problemas propiedades de estímulo. Es poco probable que los nervios de muy baja frecuencia arrastren, por ejemplo, menos de 1 Hz. Se compone de una serie de transitores, respuestas evocadas por eventos sensoriales, perceptuales o discretos.